El sínodo de la sinodalidad. Nos preguntan mucho por ese asunto y yo quisiera decir unas palabras, aunque breve, pues vamos a dar unas bases de lo que el Padre Pío pensaba y compararlas con el sínodo. Estimados amigos, ¿qué pensaría el Padre Pío? Mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. El Padre Pío era un hombre evidentemente fiel a la iglesia. Y él reconocía una verdad de fe. Fuera de la iglesia no hay salvación y adicionalmente la iglesia es la única fe verdadera, la única religión revelada por Dios. Llegará un tiempo en el que la iglesia dominará todas las naciones. San Luis María Griñón de Montfort lo llama el reino de María. Y el Padre Pío empezó a trabajar en esa misión. Él era un esclavo de Nuestra Señora. Y empezó a trabajar en ella bajo el lema que nosotros hemos tomado también como misión de nuestro canal y es restaurar todas las cosas en Cristo. Todas las personas que hacen parte de los hijos protegidos del Padre Pío, que se suman a este apostolado como hijos espirituales, que somos todos, pero adicionalmente como hijos protegidos del Padre Pío, tienen esta misión, restaurar todo en Cristo. Entonces vamos a entender esa misión y compararla pues con lo que sucede del sínodo. El sínodo es en sentido estricto la reunión de los obispos para determinar alguna medida condenatoria o digamos surgente una necesidad. Uno de los sínodos más famosos en nuestras tierras fue el sínodo que realizó Santo Toribio de Mogrovejo. La diócesis de Lima reunió entonces un sínodo y allí Santo Toribio corrigió la desviación que estaba teniendo su clero. Entonces el sínodo se hace para eso. Este sínodo, sin embargo, es novedoso porque es un sínodo de la sinodalidad, es decir, un sínodo para escuchar a los fieles. Yo creo que por aquello de la comunicación afectiva, efectiva, asertiva o algo así, se hace necesario escuchar. Pero esa necesidad de escuchar también tiene que estar supeditada a que nosotros somos católicos. Es decir, que no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, porque si ustedes quieren entender que no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, pues pueden leer el libro del Éxodo y ustedes me darán la razón. Sin embargo, puede suceder que el pueblo pida ciertas cosas. El pueblo ha pedido la misa tradicional, ha pedido que los sacerdotes usen su hábito talar, igual que los religiosos, ha pedido que se hable más de lo que ya no se habla y menos de lo innecesariamente que se habla. A veces las homilías dan vueltas en cosas que no tienen que ver con lo que a los fieles les interesa y sin embargo vemos, no sé, que en una confirmación uno de los padrinos es alguien que está tatuado o que de manera evidente, ¿no? O sea, ni siquiera hay un esfuerzo por ocultarlo. O que en la fila de la primera comunión hay un niño que evidentemente no es un niño, sino o nació al menos como una niña, pero se quiere hacer pasar por un niño. De todo se ve. Dios nos ha mandado a rezar por nuestros hermanos que han partido a la eternidad y confiados en su promesa sus almas saldrán del purgatorio. Ya decía el Padre Pío, más almas de los muertos del purgatorio que de los vivos suben a esta montaña para asistir a mis misas y buscar mis oraciones. Inscribe el alma de tu ser querido a las misas gregorianas. 30 días, 30 misas por su ánima. Entra a www.bajoelauxiliodelpadrepío.com y conoce cómo puedes ayudar el alma de tus seres queridos. De eso no se habla. La mujer que se acerca a la comunión directamente como si estuviese en la playa o inclusive en la playa estuviese más decente porque va a recibir a Dios y no se dice nada. Bueno, se dice más de lo que no se debería y no se dice nada de lo que se debería. En esto, el Padre Pío fue muy un ejemplo vivo, para decirlo de una forma sencilla. Nuestro Señor dice, el que ustedes me escucha, a mí me escucha. Es decir, el clero tiene que repetir lo que nuestro Señor dice. Cuando no lo repite, entonces ya no es la voz de nuestro Señor y uno fácilmente puede decir, pues, habla tal vez muy bonito, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo dice.
Las ovejas reconocen la voz del pastor y lo siguen. Entonces, si la voz del pastor, que es nuestro Señor, no la escuchamos en un sacerdote, en un obispo, en quien sea, o inclusive podría ser el mismísimo Papa, los hemos tenido bastante desastrosos en la historia de la Iglesia, así que no es una novedad, pues no tenemos por qué hacer caso. La base entonces es la fe católica, la medida de todas las cosas, de lo que se enseña, de lo que se debería enseñar, es la fe católica. Y esto porque como los padres de la iglesia, para aquellos que hemos tenido el privilegio, la gracia de leer a los padres de la iglesia, yo les recomiendo a todos leerlos, ellos son muy claros en algo, ellos defienden la fe católica contra todos los errores, las herejías, los malos entendidos, cualquier cosa que se dijese, mientras vivían con mucho amor y con mucha caridad. Entonces parece que lo primero es escuchar a nuestros pastores. Y si ahorita algunos no hablan bien o no hablan lo suficiente o no quieren hablar, pues escuchemos a los pastores que ha tenido la iglesia. Doctores tiene la iglesia, esa es una frase que también se usa mucho. Tenemos doctores, tenemos los padres de la iglesia. Bueno, miremos lo que ellos nos dicen. Hoy algunas propuestas en medio de esta sinodalidad van como en una línea de modernizarnos, ¿no? Entonces, aceptar la sodomía, por ejemplo, porque bueno, es una cosa que está de moda, o porque el mundo moderno la acepta, o lo que sea, o porque en todo caso hay que tener caridad. Pero bueno, ya tenemos a un doctor de la iglesia que habló sobre esa cuestión de la sodomía, San Pedro Damián. Vamos a ver qué es lo que él dice. Si ya con lo que él dice aún nos queda una duda, pues se la podemos plantear al obispo o, por qué no, hablarla en este sínodo de la sinodalidad. Pero si ya él zanja esa cuestión, pues como que no hay necesidad de escuchar. O bueno, no sé, ustedes cómo lo verían, ¿no? Ya doctores tiene la iglesia. Los jóvenes de Inglaterra durante el sínodo de la juventud hace unos años llegaron a un consenso, querían el regreso de la misa tradicional. Eso, sin embargo, no se incluyó dentro de los pedidos que se hacían al sínodo de manera oficial. No sé, o sea, se incluye la sodomía, no se incluye el pedido de la misa tradicional. Hay algo extraño. Y inclusive con el apoyo de un obispo o varios incluso que comentaron ese hecho. Algo extraño hay allí. Pero en todo caso, la sinodalidad se manifiesta en Suiza, una noticia que tenemos en el canal, en que los fieles evitan que su párroco celebre la misa porque el párroco es demasiado conservador, entonces hay que evitar ese conservadurismo. Entonces ponen la noticia dice gorilas, dos guardas de seguridad, bueno, le impiden celebrar la misa. Muy conservador. A veces entonces no es tanto que los fieles sean los progresistas o el sacerdote o el obispo, quien sea, sino de escuchar a la fe católica. Entonces, ya que estamos en el sínodo de la sinodalidad, es necesario escuchar. ¿Escuchar qué? La fe católica. La fe católica no nació ayer o anteayer, nació hace mucho tiempo. En el año 29 aproximadamente, después de Cristo, cuando desde la cruz nuestro Señor, después de que le dan la lanzada, emana sangre y agua. Entonces la lanza le atraviesa el costado, sale sangre y agua, son los sacramentos, nace la iglesia. Bueno, entonces la iglesia ya tiene bastantes años, ¿no? Casi 2000 años. Entonces, esa iglesia es la que hoy debe decirnos qué hacer. Si no se nos dice y aún así los obispos nos quieren escuchar, bueno, que nos escuchen. Hay pedidos que los fieles quieren hacer. Pero si no se aceptan esos pedidos o se quieren analizar esos pedidos, nos remitimos a lo que los doctores y padres dicen. Parece que esa es la medida para uno poder decir que puede ser escuchado y que no. Hay necesidades que nacen nuevas. Hoy en día existe el aborto como una forma de salud, como algo terapéutico. Es decir, no hay opción. Entonces que los fieles le digan a los obispos, bueno, necesitamos una respuesta acerca de la complicidad que hay entre ciertos productos con el aborto y que se han impuesto de manera mundial. Válido es eso.
porque lo que encontramos en los padres, en los doctores, son tratados de moral, pero no se refieren exactamente a eso porque no les tocó esas cosas. Lo que ya les tocó ya está dado. Entonces parece que podríamos escuchar los fieles, lo que dicen los doctores, los padres, lo que dicen los santos, y en base a eso hablar sí a los obispos. Ellos nos piden que les digamos lo que queremos, pues nosotros queremos lo que la iglesia quiere. Porque no vaya a suceder aquello que sucedió con los arrianos, donde el 93, algunos dicen 97% de los obispos negaban que Jesucristo fuese Dios. Los fieles, en cambio, no. Ellos creían que Jesucristo era Dios en una proporción prácticamente de la totalidad de los fieles. Hasta el punto de que San Atanasio dice, ellos, el clero, puede tener los templos. Nosotros, o sea, los que tenemos la fe verdadera, y en ese momento la mayoría eran fieles, él era uno de los pocos obispos verdaderamente católicos, nosotros tenemos la fe. Ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Entonces, tal vez hoy día podríamos decirle nuevamente a los obispos que, bueno, ellos también, muchos de ellos tienen la fe, nosotros también la tenemos, pero que en todo caso somos hijos de gigantes, los santos, los doctores, que nosotros los hemos leído, los hemos escudriñado, los hemos tratado de entender, y que entonces les proponemos un regreso a la fe católica, un regreso a la tradición, un regreso a la moral clásica, un regreso a los principios que dieron grandeza a la fe católica. Que se predique sobre la pureza, sobre la autoridad, sobre los padres teniendo dominio sobre sus hijos, los hijos siendo dóciles a sus padres y a la vez sus padres siendo generosos con sus hijos para las vocaciones, impidiendo los pecados, atacando con severidad la fornicación, la sodomía, el adulterio, atacando los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, impidiendo que los fieles se pierdan en falsas creencias, entonces denunciando el satanismo que hay en religiones orientales, lo equivocado de las religiones que niegan a Jesucristo como Dios, que vuelvan a decir, esta es la fe católica y esto es lo que creemos. Y eso es lo que los fieles entonces podemos hacer. Ya que estamos en este sínodo de la sinodalidad, yo creo que junto al Padre Pío podríamos pedirle a él también leerlo, escudriñarlo, o viendo los videos de este canal, saber quién era el Padre Pío, cómo él se comportaba, cómo él obedecía a Dios antes que a los hombres, cómo él también le tocó luchar tristemente, aún en medio de la persecución que el mismo clero le hacía. Entonces, ni todo el clero le hacía esa persecución, pero la más cruel era de parte del clero y desde las más altas esferas. Entonces, esa es la propuesta. Y eso es lo que el Padre Pío nos diría, con caridad, porque la caridad tiene que estar en el primer eslabón. Caridad son obispos, sucesores de los apóstoles, no importa quién sea esa persona, es un sucesor de los apóstoles, es el vicario de Cristo, etcétera, etcétera. Aunque la persona sea desastrosa, él tiene una autoridad dada por Dios y así se le debe respetar. Entonces, en ese respeto y también en ese amor, nosotros podemos decir, señores obispos, nosotros queremos la fe católica. Hemos leído, escudriñado los padres, los doctores, y lo que nosotros como fieles queremos es la fe católica. Cualquier otra cosa que no sea la fe católica, entonces no la queremos. Por mucho que la mayoría de hoy quiera otra cosa, no la queremos. Si la mayoría quiere el aborto, pues yo no lo querré. Si la mayoría quiere la sodomía, quiere fomentar la avaricia, el alcoholismo, las fiestas, la música inmoral o inclusive directamente satánica, pues yo diría no, eso no lo queremos. Queremos la liberación y que los jóvenes tomen partido. Bueno, si esos jóvenes son verdaderamente católicos, así será. Pero si no, entonces esa no es la voz que nosotros queremos escuchar. Es la voz de la fe católica, es la voz de la doctrina verdadera, de aquella que nos dice que hay que cumplir los mandamientos y que esos mandamientos son absolutos, pues son la ley de Dios. Obedecer a Dios antes que los hombres. Yo tengo una inclinación a la lujuria, a la avaricia, a la gula,
no sé, al robo, a la desobediencia, más me corrijo. Y no promuevo esa desobediencia, esa lujuria, esa gula, esa avaricia. Lo que promuevo es la fe católica, aquella que me dice refrénate para llegar al cielo. Porque ni los idólatras, borrachos, libertinos, el hombre que se acuesta con otro hombre, etcétera, etcétera, llegarán al reino de los cielos, dice San Pablo. Entonces, esa es la fe. También volver al Evangelio, volver a las Escrituras. Ese es el sínodo. Es el verdadero sínodo. Son las primeras palabras que así de manera muy coloquial se me ocurren acerca de todo esto. Volver a la raíz, volver a las fuentes, a la fe católica, fuera de la cual no hay salvación, fuera de la cual ninguna moral, ninguna creencia, fe o disquisición del pensamiento trasnochado tiene efectividad. Santo Tomás, San Pablo, nuestro Señor Jesucristo. Restaurar todas las cosas en Cristo. Únase a los hijos protegidos del Padre Pío. Sea no solamente un hijo espiritual, un devoto del Padre Pío, sino haga con obras, participe de esta reconquista de la sociedad para Cristo, de nuestras almas para Cristo, y sigamos la misión del Padre Pío. Vamos a seguir unidos porque nuestra misión es restaurar todas las cosas en Cristo, unidos al Padre Pío, Él que nos hace sus hijos espirituales, y en este canal además con un grupo especial que son los hijos protegidos, que unidos vamos a restaurar todo en Cristo, y de manera especial en este año donde grandes cosas se vienen. Les pedimos su oración. Esta semana la vamos a dedicar a varios podcasts, pues hay varios temas que tenemos que analizar. Y bueno, voy a escucharlos, a ver qué les parece estas palabras sobre el sínodo. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.